Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse una vez más y acompañarnos en la quinta jornada de conferencias virtuales del año 2024. Brevemente le doy la palabra a Norma Cadupi Frigerio, la presidenta de la Fundación, para que haga una breve introducción. Norma. Gracias, Roberto. Buenas tardes a todos. Un gusto en saludarlos. Estamos dando comienzo a la quinta conferencia virtual del ciclo del año 2024, organizado por la Fundación Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional, entidad que presido desde el año 2005, hace ya 19 años, y que desde que comenzó la pandemia la realizamos en forma virtual. Mientras eran presenciales, los asistentes tenían que interrumpir sus actividades a media tarde para llegar a la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en Avenida Alvear y Rodríguez Peña de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, eran muchos menos los que tenían la posibilidad de asistir. Y algo muy importante, de esta manera tenemos tanto expositores como asistentes de distintas partes del mundo, como Washington, Boston, Londres, París, Barcelona, Madrid, Berlín. Y ellos, por un lado, formulaban sus preguntas, como lo harán ustedes esta tarde, y seguramente nos harán notar que por la diferencia de horario se ven obligados a trasnochar. Agradezco muy especialmente la colaboración de los licenciados Roberto Tazzara y Pablo Stefanoni Rubio. Son ellos los que se ocupan de que la conectividad funcione y de esa manera nosotros nos podamos encontrar. Antes de pasarle la palabra al embajador Raúl Estrada Oyuela, quien se referirá a la responsabilidad por el incumplimiento del fallo que ordenó recomponer la cuenca Matanza-Riachuelo, quiero compartir con ustedes la experiencia realizada por el equipo del foro en el año 2019 con la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, ACUMAR. Durante el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, su ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda tuvo como una de sus responsabilidades hacerse cargo de la ACUMAR. Fue entonces que fuimos convocados y desde el foro realizamos el diseño y ejecución de un programa de monitoreo de enfermedades medioambientales a través de eventos Centilena para la cuenca Matanza-Riachuelo. Establecimos un plan de acción que permitía intervenir en forma prioritaria para investigar la asociación entre la enfermedad y el agente contaminante. Nuestro trabajo consistió en conocer el estado de salud de la población en situación de riesgo, identificar las áreas de riesgo, tanto sociosanitarias como ambientales, para establecer prioridades de intervención, diseñar y planificar dispositivos de intervención sociosanitaria y ambiental basados en las necesidades de la población y también conocer cuáles eran las empresas que trabajaban en el ámbito de la cuenca, qué insumos utilizaban, es decir, qué desechos generaban. También advertimos la necesidad de actualizar la lista de enfermedades con carga ambiental para la cuenca, que había sido elaborada por la Asociación Toxicológica Argentina, la Sociedad Argentina de Pediatría y la Sociedad Argentina de Medicina Interna. En cuanto a los contaminantes químicos,
nosotros señalamos el déficit que existe en cuanto al método de estudio, ya que, por ejemplo, aparecen como de igual nivel de riesgo el aluminio y el plomo, lo cual es absolutamente erróneo, porque el plomo es muchísimo más tóxico, especialmente en los niños, que puede tener consecuencias graves y permanentes en su salud, afectando el desarrollo del cerebro, lo que eso significa una notoria reducción de su coeficiente intelectual, disminución de su capacidad de concentración y un menor rendimiento escolar. Es importante señalar la gravedad de esos efectos neurológicos asociados al plomo, porque esos problemas son irreversibles. Con esta información elaboramos mapas de riesgo sanitario y ambiental y también un mapa epidemiológico vinculando las fuentes de contaminación con las enfermedades que provocan. El resultado de la superposición de estos mapas nos permitió identificar puntos calientes y definir así las áreas de riesgo para las que se recomendó intervenir el territorio. Y ahora sí, Pablo nos va a informar en una apletada síntesis los antecedentes profesionales del embajador Raúl Estrada Oyuela. Pablo, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Raúl Estrada Oyuela es abogado de la UBA y embajador de carrera. Presidió la negociación del Protocolo de Kioto. Fue representante en negociaciones ambientales internacionales. Miembro de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente. Miembro de la Asociación Vecinos de la Boca. Bueno, doctor Estrada Oyuela, cuando quiera puede. Muchas gracias, Norma, muchas gracias por invitarme en esta ocasión. Voy a usar un PowerPoint. Bueno, no hace falta explicar el origen de la contaminación del riachuelo, no solamente porque se ha referido expresamente Norma recién, sino porque además todos conocemos lo que nos está pasando en el riachuelo. Pero comienza con la llegada al Río de la Plata de las primeras expediciones colonizadoras. Quienes han analizado por qué don Pedro de Mendoza y don Garay fundaron la ciudad de Buenos Aires casi en el mismo lugar, coinciden en que fue por la presencia del riachuelo que servía como puerto era el riachuelo de los navíos. Y esta fue la causa que dio origen a la ubicación de la ciudad de Buenos Aires, pero enseguida se empezaron a presentar las dificultades de contaminación. El gobernador Alsina prohibió la descarga de los mataderos en su gobernación en 1866, 64 al 66. 2 meses después pidió una licencia para descargar agua, suelos y salmuera. En el 68 se la vinculó, ahí está la contaminación, a la epidemia de cólera. En el 71 a la epidemia de fiebre amarilla. Ahí en el 71 hay un editorial del diario La Nación que usa un lenguaje realmente muy duro, pero es representativo de lo que la gente veía del riachuelo en ese momento. Dice que el riachuelo es una inmensa capa de materias en putrefacción, su corriente no tiene ni el color del agua, a veces es sangrienta, otras verdes y espesas, parece un torrente de pus. Hacia fines del siglo pasado hubo varios intentos de avanzar. Quizá el primero de este tramo de nuestra historia es el acuerdo entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires para retirar los cascos que estaban en la costa, cascos inclusive naves enteras que estaban en las costas del riachuelo, que no pasó nada, se quedó todo como estaba. Después, en 1993,
Se creó un comité ejecutivo de saneamiento de la cuenca en la Presidencia de la Nación. Estamos hablando, en 1995 el comité se cambió de función, cambió de ubicación, pero tampoco pasó nada. Y en el 98 se obtuvo un crédito del BID de unos 250 millones de dólares para hacer obras ahí, pero tampoco pasó nada importante. Este es el periodo en que estuvo en funciones María Julia Alzogaray, ¿no es cierto?, en estos temas ambientales. Ahora, el defensor del pueblo de la nación se venía ocupando de este asunto porque recurría la sociedad civil al defensor del pueblo de la nación, que había sido consagrado como un cargo constitucional en el 94, ¿no es cierto? Hay un informe de él en el año 2003, donde dice que el 50% de los menores entre 7 y 9 años de Villa Inflamable tiene sangre, el plomo en la sangre. Y acaba de decir Norma la gravedad que esto tiene y el daño que se le hace a seres humanos que no van a alcanzar la capacidad intelectual que normalmente deberían haber alcanzado, porque el plomo les limita la oxigenación de las células cerebrales en el momento en que se están desarrollando. Ese mismo informe del Defensor del Pueblo de la Nación dice que en el año 2000 había más de 100 basurales que cubrían 400 hectáreas. Y en julio del año 2003 había 40 más. Esto lo informa en su momento el SEANSE. Estos basurales generan leptoporosis, tétanos, parásitos, dengue, es decir, las enfermedades que son tóxicas y las que son también contagiosas, ¿no? En el 97, la mitad, 55% de la población de las cuencas no tenía cloacas, 1997. Y el 35% carecía de agua potable. Vamos a ver con el transcurso de lo que voy a ir mostrando cómo esto se ha mantenido. En el año 97, del 97 al 2003, AISA solamente ejecutó el 24% de las obras que tenía previstas. Y de esta manera no se avanza ni en agua potable ni en cloacas. Lo grave es que el problema del río Matanza, Riachuelo, que sigue contaminado, no es un tema que interese a la política. Lo digo con certeza porque después de jubilado en la Cancillería me dediqué a este tema porque me interesaba saber cómo lo que tratábamos de desarrollar nosotros en el nivel macro, digamos así, para todos los estados, llegaba a la gente y encontré un excelente grupo de gente trabajando en esto en La Boca y me puse en contacto con ellos. Con ellos me di cuenta que no había interés en la política y de la política por el problema de la Boca y de la cuenca Matanza-Riachuelo. Y de eso tuve una muy clara prueba en la última ocasión electoral, porque no conseguíamos que nadie aceptara hablar del tema este. La verdad es que desde el 2008, que vamos a ver enseguida, es el año en que se adoptó la Corte aprobó la sentencia que manda recomponer Riachuelo, la situación ha empeorado. Acá pueden ver los datos, por ejemplo. En el 14 de julio del 2008, la muestra tomada por Acumar enseña que había medio miligramo de oxígeno disuelto por litro de agua. La demanda química de oxígeno es altísima, es de 49 miligramos por litro de agua y la demanda biológica de oxígeno es de 30 miligramos. Esta era la situación en aquel momento. En el 23, que es el último dato que encontré, abril del 23, los datos hoy son muy pocos, son escasos. Después les voy a contar lo que nos dijeron hace una semana en Acumar sobre esto. En el 23 había 0 de oxígeno disuelto y la demanda química había bajado. ¿Para qué? El oxígeno hace falta para el proceso aeróbico natural que se produce en las aguas superficiales. Y lo que hace falta son por lo menos 5 miligramos por litro de agua. No había
ni el 10% de eso en el 2008 y no hay nada hoy. Este dato es del 2003, no hay nada y entonces no hay proceso que pueda permitir evolucionar con los residuos que se están mandando, que son importantes, tanto químicos como biológicos. Ahora, además de esto, hay bacterias. Las bacterias, acá tomé la más conocida, digamos, Escherichia coli, coliformes fecales y coliformes totales. Fíjense la cantidad que hay. La unidad es unidad formadora de colonia, que se usa para medir esto. Hay 190.000 por mililitro y hay 150, y después en el año 18 esto había bajado a 150.000. Pero si uno mira la Escherichia coli, había 20.000 por mililitro y en el 18 había 55.000. Eso, para evaluarlo, hace falta mirar cómo funciona en otros lugares. Entonces, la sigla en inglés tiene el mismo sentido que en español, es colonias formadoras unidades de colonias formadoras, que es igual, es al revés, como se dice en inglés, pero tiene el mismo sentido, colonias formadoras de unidades. Y fíjense cómo es. En Europa solo se permite el contacto con el agua si la presencia de esas colonias es menor de 500 por cada 100 mililitros. Ese es la medida. Y según Acumar, en el riachuelo hay, como acabamos de ver, 150.000 por cada 100 mililitros. Pero además, para la navegación en las aguas, en Europa se requiere que no haya más de 1.000 colonias por cada 100 mililitros. Y acá, con esa cantidad que acabamos de ver que hay en el riachuelo, el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad y Acumar están promoviendo la navegación turística en esas aguas. Entonces, ¿cómo puede entenderse eso? Eso es lo que está pasando. Ahora, ¿por qué pasa? Estas son mediciones en otro punto cercano, que es el puente de la Noria. Coliformes totales tenían en el 2008 3 millones y ahora tiene 4.800.000. Coliformes fecales tenía 800.000 y en el 23 tiene 2.700.000. Y Escherichia coli, como ven, debía 600.000 y en el 23 hay 2.500.000. Esto es lo que tenemos en el riachuelo. Por supuesto que hay muchos otros índices, pero no es posible prolongarlos en esta presentación. Pero se publican en una página que tiene Acumar, pero se publican mal porque no hay una periodicidad ni orden en la toma de las muestras, y ahora están extraordinariamente atrasadas. Como les decía, en una reunión que tuvimos para hablar de estos temas en Acumar la semana pasada, digo bien, nos dijeron que están revisando todo lo del año pasado, por eso no están los datos actualizados en esa página. Pero así es como están las cosas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que está permitida la descarga de efluentes líquidos contaminados. Y esa descarga se rige por una resolución, que es la resolución número 283 del año 2019. Es una resolución bien notable porque fue aprobada en el 2019 por la administración, el final de la administración, fue en noviembre del 2019, el final de la administración nacional del gobierno de Macri. Pero fue publicada y puesta en vigor en febrero del año siguiente. O sea que en esto han estado de acuerdo las dos grandes tendencias que han estado en el poder en la Argentina. Es decir, lo aprobó con la firma de quien hoy es nuevamente presidente de Acumar, el mismo presidente en 2019 estaba en funciones, deja la resolución aprobada, pero la resolución entra en vigor cuando se publica en el boletín oficial, y eso ocurre en febrero siguiente con todo el consentimiento del nuevo gobierno. Ahora, lo que dice Acumar de esta norma, que ahora la vamos a ver un poco más, dice que es una norma con amplia aceptación en diversos actores interesados.
y con incumbencia, interesados y con incumbencia en la mejora continua de la calidad de las aguas. La aceptación es parte de los que contaminan, naturalmente. Esta resolución es la que asegura que continúa la contaminación, no establece limitación para la descarga de Escherichia coli cuando mejore la cuenca después del 2008, ni tampoco en el tramo medio, es decir, ni en el tramo bajo ni en el tramo medio. ¿Qué pasa? La misma resolución, esta que le cité, 283 de los 19, crea cuatro categorías de uso deseables para el río. Todos son usos inadecuados, porque en ninguno el agua va a estar limpia. Pero aún en las que la 3 y la 2, que serían mejores para la cuenca media y la cuenca baja, tienen la 3, en esas cuencas no hay límite para la descarga de Escherichia coli. Y entonces eso es lo que está vigente y se sostiene, y aquí, como acabo de transcribir, Acumar sostiene que es una norma con amplia aceptación. Es aceptación de los que están contaminando, naturalmente. Este tramo, la cuenca media son unos 10 kilómetros, 600 metros, y la baja son 9 kilómetros 45. Se distinguen por los arroyos, se han marcado así por los arroyos. Esta es la distancia, o sea, en los últimos 20 kilómetros de la cuenca va a estar permanentemente contaminada, aun cuando se llegue a los niveles que según esa resolución serían los deseables. Entonces, esto no puede ser un objetivo, ¿te das cuenta? ¿Cómo llegamos a la situación actual? Bueno, hay un juicio que tiene un fallo importante de la Corte Suprema de Justicia que se llama la causa Mendoza, que es, en el año 2004 llegó a la Corte una demanda contra la Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y un grupo de empresas que funcionan en la cuenca Matanza-Riachuelo. Esta acción estaba promovida por 17 particulares, patrocinadas por un buen grupo de abogados. Las empresas son 40, no las voy a cansar con la lista, pero si a alguien le interesa, me manda un correo electrónico y les mando la lista de cuáles eran las empresas inicialmente demandadas, que después aparecieron en todas las listas que indicaban empresas que estaban contaminando. Se llama Mendoza porque la primera nombrada como demandante es una señora, Beatriz Silvia Mendoza, y el fallo del 8 de julio, que es largo, pero vale la pena leerlo porque como relata todo el proceso que te había tenido el juicio hasta ese momento. Empieza en el 2004, el fallo que es el que manda a recomponer el agua, las aguas, el aire, el suelo de la cuenca Matanza-Riachuelo, está contado cómo fue el proceso en el fallo. Y ahí uno va viendo lo que pasa, vamos a verlo también acá. En agosto del 2006, la Corte había hecho una distinción. Una cosa, dice, es el reclamo de los particulares por el daño que han sufrido, y otra cosa es la protección del interés público. Y el énfasis se pone en la protección del interés público, sin perjuicio de que deben ser indemnizados los particulares siguiendo el proceso normal de demanda. Pero esto del interés público es una cosa distinta que toma la Corte sin, vamos a ver, adoptar las condiciones que debería tener para llevar adelante esta acción, que es una de las grandes dificultades que hay y una de las grandes causas del fracaso del procedimiento de ejecución. Ahí en el 2006, como les decía recién, dividió el reclamo y sostuvo para llevarlo a la Corte directamente lo que correspondía a su competencia originaria. Y entonces ahí en la competencia originaria se concentró en lo que es el interés colectivo, porque así es lo que dispone la ley del medio ambiente. Pero le pidió a la Nación, a la provincia, a la Cava
y al COFEMA, que es todavía el Consejo Federal de Medio Ambiente, un plan integrado que ordene el ambiente. Esto pide en el 2006 la Corte. Pero había habido un plan integrado que se llama PISA, Plan Integrado del Sistema Ambiental, que se había presentado y que no fue satisfactorio. Pero en el 2006 también la Corte aceptó al defensor del pueblo de la nación como un tercero interesado. En realidad, antes lo había rechazado. No había tomado en cuenta las facultades que la Constitución, en su texto de 1994, le otorga al defensor del pueblo de la nación. Pero en 2006 parece que la leyeron, entonces ahí lo aceptaron. Y también aceptaron 5 ONGs: la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace, CELS, la Asociación de Vecinos La Boca, que es la que yo represento, y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, porque estas 5 tenían referencias en sus estatutos a la defensa del ambiente. Y entonces los acepta, y después van a ver que formarán lo que llamamos cuerpo colegiado. El 15 de noviembre del 2006, una ley creó ACUMAR. Es decir, ACUMAR no existía hasta el 2006, a fin del año se creó ACUMAR. Y este fue un debate que yo estaba en Buenos Aires, lo seguí, pero después sobre todo lo leí, un debate interesante. Pero la Corte dejó instalado lo que se llama un conflicto estructural. El conflicto estructural es este tipo de conflicto que requiere una reforma de estructura. Y no tiene un actor del tipo que tienen los juicios normales, digamos, los juicios corrientes. Yo me recibí de abogado en la Universidad de Buenos Aires, como dijeron al presentarme, y no estudié un procedimiento estructural. Estudié el procedimiento comercial, el civil, el penal, todo, pero no, procedimiento estructural no había. Yo conocí esto cuando fui trasladado a Washington, a la embajada en Washington, en el momento en que se estaban integrando las escuelas, se estaban llevando alumnos de otros barrios y de otro origen étnico a las escuelas donde había básicamente alumnos blancos, y al revés, algunos iban a las escuelas de los otros barrios. Eso requirió un gran esfuerzo judicial y administrativo. Y ese esfuerzo es la estructura de la ejecución de un fallo que por esa estructura se considera estructural. Eso no lo tenemos para la cuenca Matanza-Riachuelo. No hay un defensor que encare a los que son condenados, que es la nación, la provincia y la ciudad, para que cumplan el convenio. Entonces ahí hay una dificultad grande que inicialmente fue cubierta por el defensor del pueblo de la nación. Como todos saben, desde 2009 no tenemos más defensor del pueblo de la nación, y sus alternos terminaron los mandatos en el 2011. El fallo de la Corte también recuerda que había requerido a los demandados sus planes sobre la situación y las acciones que estaban haciendo en la cuenca. La Corte, el 27 de febrero de 2007, declaró que carecía de información necesaria para pronunciarse. Y esto es algo que van a ver que la Corte ha mantenido cuando dictó la sentencia y todavía hoy tiene. No tiene la información necesaria. Entonces ordenó la intervención de la Universidad de Buenos Aires para que le informara sobre la factibilidad de presentar el programa, de ejecutar el programa, aplicar el programa PISA que habían presentado los demandados, que terminan siendo condenados en el 2008. La UBA tomó esto y contestó que el material, la información que le habían mandado, no era suficiente para hacer un dictamen, y que requería más información, y que
le mandaran todo el material existente. Es decir, la Corte no lo había tenido, le mandó lo que tenía y la universidad le dice, mire, con esto no puedo avanzar. Había ignorancia, faltaba conocimiento. Entonces, para realizar una tarea de mayor rigor científico, dijo la UBA, hagamos una audiencia con los representantes de las agencias estatales, del Estado Nacional, la provincia, la ciudad, todos. Y esto se hizo en julio del 2007. Pero, teniendo en cuenta el informe de la UBA y las audiencias, la Corte ordenó a Kumar y a la Nación y a la provincia reunir y poner en su conocimiento toda la información precisa y actualizada sobre estos puntos que fue enumerando con precisión. Estado del agua, el aire y las napas subterráneas. No se tenía esto. Industrias existentes en la cuenca. Ahí ya hablamos un poco de las industrias, pero este es un tema que las industrias y su calificación es un tema que siempre hace falta tener. Las reuniones y actividades de Acumar. ¿Qué es lo que está haciendo Acumar? Preguntaba la Corte. ¿Hay traslado de la población? ¿Hay traslado de las empresas? Proyectos del polo petroquímico de Docsur. ¿Cómo avanzaba ese proyecto del polo petroquímico de Docsur? Saneamiento de basurales, limpieza de las márgenes del río. Ya mismo que en el año 80 se había hecho un acuerdo que no funcionó, pero seguían sucias las márgenes del río, y esto es en lo que ha avanzado, vamos a ver, Acumar, en el aspecto cosmético de las márgenes del río, sobre todo en la cuenca baja. Es decir, ya no están más los barcos abandonados, las barrancas no tienen basura, ahora tienen pasto, entonces hay un cambio cosmético. La calidad del agua, la calidad del suelo, la calidad del lecho es exactamente tan mala o peor que lo que era antes. Pregunta también por la expansión de la red de agua potable, los desagües pluviales y el saneamiento cloacal. Y también información complementaria sobre el programa sanitario de emergencia. Esto es algo a lo que se ha referido Norma Cadopi en su presentación del tema, y que es un problema irresuelto en el sistema de Acumar. El fallo que se adopta en el 2008 reitera que le falta información. El fallo es del 8 de julio y recuerda que la Nación y la provincia y la ciudad presentaron sus informes en el 2007 y que también lo hicieron algunas empresas, pero no analiza ni evalúa esos informes porque no le dan la información para hacer un juicio, para hacer un juicio de valor sobre esos informes. Insiste en que la demanda carecía de precisión, es decir, la demanda que presentó, la demanda de la causa Mendoza, no tenía precisiones, era una cosa genérica sobre el daño producido, pero no había precisiones, por más que la señora Mendoza tenía una afección generada por los gases que había en la zona, ¿no es cierto? Señala el fallo que la recomposición de las aguas, el aire y los suelos es urgente, lo que es manifiesto. Señala que la formulación del PISA es deficiente, el programa integral de saneamiento ambiental es deficiente, y ordena que Acumar lo mejore y lo ejecute. Y le dice a Acumar, que es la autoridad de la cuenca, creada por la ley de noviembre del 2006, le dice que debe adoptar un sistema para medir el cumplimiento de los objetivos del fallo. E impone una multa al presidente de Acumar si hubiera demora en los plazos en que se fijen para cumplir el fallo. Estas multas hubo una sola tentativa de aplicarla y quien estaba de presidente en ese momento la cumplió, pero después de eso nunca más se hizo efectiva. Es una multa que está en la sentencia y que no se aplica, como tantas otras cosas del fallo, ¿no? ¿Qué dispone el fallo? Bueno, el fallo es muy largo, dispone muchas cosas. Voy a tomar algunas de las más notables. Resuelve de modo definitivo la específica pretensión sobre recomposición y prevención.
resuelve teóricamente, pero es lo que dice, hay que recomponer y prevenir. Tiene tres objetivos. El primero es mejorar la calidad de vida de los habitantes. El segundo es recomponer el ambiente, agua, aire y suelos. Y el tercero, prevenir con suficiente y razonable grado de predicción que no se produzcan esos daños. Estos son los objetivos que debe cumplir ACUMAR. No promover el turismo, como está haciendo en las exhibiciones que hemos visto en los últimos 2 o 3 meses. No está entre los objetivos de ellos, pero es donde están poniendo el gran esfuerzo. Ahora, ¿esto es competencia del Poder Judicial? En realidad, la entrada del Poder Judicial en estos conflictos ambientales es reciente. Es reciente en el mundo, es reciente en nuestro país y es reciente en el orden internacional. Para el mes de diciembre, va a reunirse la Corte Internacional de Justicia para tratar de entender y poder responder un pedido de la Asamblea General de Naciones Unidas que le pide una opinión, un juicio, sobre si hay obligación de los estados en proteger el clima. Y entonces se están juntando material. ¿Cómo se configura una obligación? En el derecho es muy específico, en el derecho nacional hay claras normas, en el derecho internacional la obligación se configura cuando hay acuerdo en someterse a un compromiso que debe ser cumplido. En el orden internacional, esto estuvo en vigor con el protocolo de Kioto desde 2008 al 2012 y hoy está totalmente disperso. El Acuerdo de París tiene intenciones, propósitos que los países anuncian, pero no están obligados a cumplirlo. Es un propósito que crea un compromiso, al mejor de los casos políticos. Veremos si es tal, porque ahora se va a ver cómo ha sido el cumplimiento en los primeros años, pero no es una obligación. Esto es lo que tiene que opinar la Corte Internacional de Justicia y en el proceso de opinar está juntando información y en eso va a tener un ejercicio, como decía, en diciembre de este año. Ahora, ACUMAR es la que está obligada a ejecutar el programa y ahí es donde se plantean dificultades. La Corte, en su fallo, mantiene intacta la responsabilidad que le cabe a la Nación, a la provincia y a la ciudad. Eso no se modifica, aunque la que debe ejecutar es ACUMAR. Para medir el nivel de cumplimiento, ACUMAR debe adoptar un sistema de medición e informar al tribunal en un plazo de 90 días. Ese sistema de medición todavía, estamos hablando del año 2008, todavía no está consolidado, no se ha ofrecido un sistema de ejecución para controlar el cumplimiento que se resulte satisfactorio para el tribunal. ¿Qué se necesita para ejecutar el fallo? Bueno, para ejecutar el fallo se necesitan las estructuras, porque no hay una parte actora. ACUMAR informa distintas cosas, distintas materias en plazos de cada 3 meses. Entonces, hay una llegada de escritos largos, muy largos, de ACUMAR cada 3 meses en distintas materias, pero ahí lo que informa es su gestión, no resultados. Hice tal cosa, me reuní con aquel y con el otro, pero no hay resultados, no se informan resultados. Este es un vicio de los informes de ACUMAR. ¿Quién está amparando el interés colectivo en esto? Bueno, el fallo habilita la participación ciudadana y ha aceptado al Defensor del Pueblo de la Nación y a 5 ONGs. De las 5 ONGs iniciales, ahora quedan 4 porque Greenpeace se retiró. Es decir, mi opinión es que Greenpeace
trabaja en las causas para las cuales recibe fondos que le permitan sostener la actividad. Para estas actividades ninguna recibe fondos, de modo que todo trabajo voluntario, Greenpeace se retiró. Y el Defensor del Pueblo de la Nación, como ya lo dije, estuvo hasta el 2009, quedaron sus alternos hasta el 2011 y hoy no hay nadie. Entonces esto quedó en manos de las 4 ONG que seguimos ahí, con fuertes limitaciones. El fallo encomienda al Defensor del Pueblo de la Nación coordinar la participación de las ONGs en un cuerpo colegiado. El Defensor del Pueblo de la Nación, en sus primeras resoluciones, creó un reglamento para hacer funcionar estas ONGs. Ese reglamento, desaparecido el Defensor del Pueblo de la Nación, no tiene ya quien lo ejecute. Y además, si bien es cierto que hay empleados de la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Corte consideró que la función que le había otorgado al defensor tenía en cuenta principalmente la clara independencia del defensor de cualquier autoridad nacional. Esto es una independencia que le asigna la Constitución. Si queda empleados administrativos de la Defensoría, no tienen esa independencia. Entonces, en un momento dijo, bueno, basta, que siga el cuerpo colegiado solo, y eso es lo que estamos haciendo. Como estos son los que ya les dije, estamos reducidos a 4, nos faltó uno, y da bastante trabajo llevar adelante lo que se nos ha encargado. Una de las mandas del fallo es adoptar un sistema de medición, proveer información pública. El sistema de medición ya dije que no se ha adoptado. La información pública. Bueno, hay una página de Acumar que tiene muchos datos. Los datos son demasiados y desordenados y no es fácil acceder a estos, pero estuvieron. En este momento hay menos, como les comenté hace un rato, los del año pasado no se están exhibiendo porque están siendo sometidos a revisión por las nuevas autoridades. Acumar tiene un contrato con el INA, con el Instituto Nacional del Agua, y otro con el CONICET, para que le apoyen el trabajo, que le suministren el conocimiento que el Instituto Nacional del Agua, que antes se llamaba Instituto Nacional de Ciencias INCIT, Ciencias y Técnicas Hídricas, y el CONICET, le vayan trabajando estos temas, pero con una condición. En los dos contratos hay un compromiso de confidencialidad. ¿Y qué es lo que pasa? Estos contratos le proveen recursos económicos a los dos, al INA y al CONICET. Ninguno de los dos tiene todos los recursos que quisiera tener para poder trabajar. De modo que quieren tener esos contratos. Pero para tener esos contratos están comprometidos a la confidencialidad. ¿Qué significa la confidencialidad? Bueno, en el contrato de Lina, por ejemplo, dice claramente que no pueden dar ninguna información sin que previamente haya sido consentido por Acumar. Entonces, Acumar controla toda la información. Bueno, esto se ha venido a reforzar ahora con la novedad de ayer o antes de ayer sobre un nuevo decreto, antes de ayer no puede ser porque era domingo, fue ayer, el nuevo decreto que regula el acceso a la información pública que había sido asegurado por una ley nacional y además está en un convenio que, acuerdo de Escazú, que el gobierno argentino, con la aprobación del Congreso, ha ratificado. De modo que ahí podemos tener dificultades que se vayan a presentar. Pero este fallo pide información, faltan datos, el INA y el CONICET tienen compromisos de confidencialidad y ahora tenemos esta nueva indicación. Control de la calidad del aire. Es decir, no hay Acumar
no estableció límites para las emisiones de gases y partículas. Entonces, esto la facultad la tiene por la ley. La ley le da la facultad para establecer limitaciones. No es un tema sencillo, las limitaciones que se establezcan tienen que ver con la calidad y el objeto de la industria a la que se le pone la limitación. En fin, no es sencillo y entonces simplemente no las estableció. Lo que tiene para el aire son estándares que son realmente malos, tienen excesivo permiso, o por ejemplo, para el caso del benceno, que es claramente cancerígeno, no se ha fijado un límite. Inicialmente hubo un proyecto de ACUMAR que enumeraba el benceno entre los gases que debían tener límites, pero después al final hay una nota que dice, bueno, el límite del benceno se va a fijar dentro de 2 años, eso es del 2007, y ha ocurrido un poquito más de 2 años y estamos en las mismas. Entonces ya el benceno aparece como si no estuviera regulado, aparece en otro gas tal cosa. Y la cantidad de benceno que hay es excesiva. Es decir, donde hay regulaciones del benceno, los límites se ponen mucho más abajo, generalmente abajo de 5 o 6 por unidad de volumen, por metro cúbico, y aquí estamos como en 9. Y es claramente un cancerígeno. O sea, no hay control de las emisiones al aire. La contaminación de origen industrial está que se pide en forma líquida con efluentes, tiene una regulación que es la de la resolución que cité al comienzo, que no es satisfactoria, porque tiene varias licencias que no son aceptables en otros países, pero existen. Y cuando habla de los establecimientos detectados como contaminando, dice ACUMAR que son menos los casos de establecimientos detectados a través de las inspecciones y que son más, la regla es que se incorporan voluntariamente. Esto quiere decir simplemente que no hay suficientes inspecciones y que si el empadronamiento es voluntario es porque los estándares que se le van a aplicar son bajos y la puede cumplir cualquiera. Fíjense cuál es el desarrollo de la cantidad de establecimientos empadronados en el cuadro que está acá abajo. En el año 2018 eran 16.000, para el 24 son el 25%. Se fueron, se desempadronaron. Inspecciones realizadas en el 18 fueron 5.000, en el 23, que son 4.000. Es decir, y la toma de muestras es una cantidad que también es muy baja. No representa lo que se tiene en materia de industrias en la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Quiénes son los agentes contaminantes y cómo pueden dejar de ser agentes contaminantes? La definición está en la resolución 12 del 2019 y dice que el que genere impacto negativo en el aire, el suelo, el agua o el ambiente es un agente contaminante. Es una definición genérica que para ser aplicada requiere tener cuantificación, que en este caso no tiene. Ahora, hay una cosa que es notable. En total, es más barato pagar la multa de quien se excedió en una emisión que contaminó el ambiente, es más barato pagar la multa que adaptar el proceso para no contaminar más. Esto es así y fue reconocido como tal en la reunión que tuvimos, como ya he mencionado varias veces, en la semana pasada
en Acumar. Es más barato pagar la multa que arreglar el proceso. Entonces, así es difícil poder avanzar, ¿no? El artículo 26 de la resolución esta que cité antes, 12 del 2019, permite salir de la lista de agentes contaminantes a 221 establecimientos en que se verificó el cese de la actividad. Ahora, no hay una explicación precisa de cómo se verificó ni en cuál es la actividad que se dejó de ejercer. Ahora, Acumar también dice que hay un importante descenso de la lista de los agentes contaminantes a partir de una resolución del año pasado, cuyo artículo 24 permite salir de la categoría de agente contaminante a quienes exceden los límites de contaminantes en sus descargas, si esas descargas las vuelcan en los vertidos de otra red cloacal, de una red cloacal. Es decir, si un señor tiene una industria y quiere descargar sus contaminantes a las aguas superficiales directamente, tiene que cumplir ciertas condiciones. Si en lugar de eso descarga sus efluentes a una red de descargas cloacales, no tiene que seguir apareciendo en la lista de agentes contaminantes. Eso no parece razonable y según nos dijeron también en la audiencia en la reunión que tuvimos la semana pasada, están pensando en cómo modificarlo, porque es una escapatoria que no tiene racionalidad, porque ¿cuál es la contaminación que se añade a la red cloacal? Entonces lo que queremos es reducir la contaminación. Todo el régimen tiende a conservar el grado de contaminación. Entonces no vamos a salir nunca del tema. ¿Cuántos agentes contaminantes hay? Hay varias listas, pero la que parece más completa es que enumera 434. De esos 434, 78 tienen un plan de adecuación en ejecución. 86 están tramitando el plan. Y se están haciendo el trámite para que les aprueben el plan. Con cese de actividad tiene 91. Otra vez, cese de actividad es un concepto que debería precisarse con mayor precisión. De esos de cese de actividad hay 13 cuya exclusión ha sido recomendada, 78 que se está fiscalizando el cese de actividad, y hay 179 que no tienen ningún plan presentado. Son agentes contaminantes que no han presentado ningún plan para salir. 67 de ellos han sido sancionados, 39 tienen medidas de clausura, pero parece que no están aplicadas, porque si no estarían clausurados ya. Evalúase excluir si han dejado de causar la contaminación 19, y hay 16 que son de seguimiento particular. De esos de seguimiento particular, hay 4 que están en la categoría de grandes aportantes de contaminación. Bueno, hay varios listados con distintas cantidades, pero no les quiero complicar más porque ya me estoy alargando bastante. Pero este es un proyecto importante que hay, es el Parque Industrial Curtidor de Lanús. Allí hay 62 curtiembres, en la cuenca hay 62 curtiembres. La mayor parte de esas están en Lanús. 18 quieren ir al parque, dentro de Lanús, al parque que se está construyendo. Y otras 2 que están fuera de la zona del parque también quieren ir. Los trabajos comenzaron en el 2011, estamos en el 2024, ¿no? Ya podrían haber terminado. Faltan construir espacios donde se van a establecer las curtiembres, falta completar la planta de tratamiento de efluentes líquidos que debe haber para que
se puedan esos efluentes líquidos tratados descargar en las aguas superficiales. Hay el tratamiento de los efluentes líquidos, por supuesto que varía según la clase que integra, la clase de contaminante que integra el efluente líquido, pero tienen etapas que han sido descritas por la propia ACUMAR en sus documentos. Estas etapas no se cumplen generalmente, y vamos a ver enseguida que hay proyectos en los que ACUMAR mismo no se cumple. Pero acá lo que hay que hacer es esa planta de tratamiento de efluentes líquidos, y una vez hecha la planta de tratamiento, una vez que el efluente haya sido tratado, se lo conecta a AISA, que va a terminar descargando ese efluente o esa carga en aguas superficiales. Ahora, el Parque Industrial Curtidor de Lanús ha generado quejas de los pobladores que se han hecho manifiestas durante el mes de agosto en varias oportunidades. Una queja grande es que el parque no tiene energía eléctrica todavía. Entonces, ¿cómo va a haber un parque industrial curtidor que no tenga energía eléctrica? Es difícil saber. Los barrios carenciados se han extendido hacia la planta. No son construcciones hechas para alojar gente, sino que barrios carenciados que existían en los alrededores se han ido acercando hacia el lugar de la planta, lo que hace que queden expuestos a los gases y a las cosas que puedan salir de la planta. Entonces, la contaminación por emisiones a la atmósfera, las emisiones a la atmósfera que produzca la planta van a llegar a esas viviendas. Cuando se hace un parque industrial de este tipo, hace falta tener un perímetro arbolado. Ese perímetro no está. Han pasado desde que se empezó a construir 14 años y los árboles recién se han plantado, no han crecido. Eso no está hecho y no se sabe cuándo va a crecer ni cuándo va a empezar a funcionar la planta tampoco. No se han entregado viviendas construidas en la zona, en el parque industrial, y eso ha sido motivo de saqueos en las viviendas. Una vivienda que está construida, que tiene lavatorios, inodoros, canillas, vacía, queda vacía demasiado tiempo, entonces lo que pasa es que hay saqueos, van quienes se llevan las canillas, se llevan los artefactos, etc. Y en algunos casos hay intrusos. El municipio de Lanús no interviene en esto. Esta es una cosa que claramente requiere la intervención municipal y el municipio de Lanús no interviene. Estas son las quejas de los vecinos en relación con el proyecto del Parque Industrial Curtidor de Lanús, iniciado, como dije antes, en el 2011 y que todavía está en veremos. Una cosa que está exhibiendo ACUMAR es la creación del mercado agroganadero de Cañuelas. Este mercado es una ventaja por su ubicación, porque reemplaza al mercado de Liniers. El mercado de Liniers ya tenía que salir de Liniers, la ciudad había dispuesto que no entraran más ganado en pie al ejido de la ciudad, y entonces el mercado de Liniers no podía funcionar porque recibía ganado, se faenaba ahí y después se distribuía. En mayo de este año, no, de hace 2 años, empezó a funcionar el mercado de Cañuelas. La contaminación que llegaba al tramo bajo, llegaba directamente al riachuelo, hoy se descarga en el tramo medio. Ahora, ¿cómo es? ¿Es igual, es menor? No se ha publicado si hay diferencia del impacto. Está claro que cuando empezó a funcionar el mercado, la descarga de contaminantes en el tramo, la cuenca media, aumentó. Los mismos puntos de monitoreo, cuando empieza a funcionar esto en mayo, en julio hay más contaminación que la que había en enero del mismo año. Ahora, esto no es cuestión de que
un abogado como yo vaya a mirar el numerito. Es cuestión de que se haga un estudio y se sepa realmente cuál es la diferencia de impacto y cómo se evalúa el impacto que se está produciendo. Esto todavía no está hecho. Entonces, pero esto lo presenta Akumar permanentemente como un gran avance porque ha liberado el mercado de linearse. Otro avance que exhibe Akumar es el sistema Riachuelo. Acá lo que hay es que se ha construido con un crédito otorgado por el Banco Mundial, del orden de los 1.200 millones de dólares, un colector margen izquierda, que es un tremendo caño, que acá lo ven, que colecta las descargas locales de todo tipo que se producen en el margen izquierdo de la capital y parte de las que llegan de la zona norte del Gran Buenos Aires, y va a este caño. Acá en lo que se ve es el caño que se prepara para ser bajado a la profundidad en la que va a estar sometido, ¿no? Es que esto está a nivel del suelo, pero el caño va a ir para abajo. Ahora, este caño lleva el agua. ¿A dónde? Y lo lleva a una planta de pretratamiento. Yo dije recién que Akumar prevé distintas etapas para el tratamiento de las aguas. La primera de todas es el pretratamiento. El pretratamiento retiene los objetos sólidos. Si hay un perro muerto, se queda ahí, las arenas gruesas pueden quedar ahí, pero químicos, contaminantes y bacterias, todas siguen de largo. Esas requieren otro tipo de tratamiento, que es un tratamiento que requiere oxígeno, un proceso aeróbico, que los organismos, lo que es biología, evolucione naturalmente, que todo esto. Esto no se hace en este proyecto. Lo único que tiene este caño cuando termina es una planta de pretratamiento que está ahí, se puede ver, recibe las aguas, las filtra y después salen a un conductor que va a ingresar en el Río de la Plata, ingresa más o menos unos 11 kilómetros y descarga las aguas. ¿Cómo las descarga? Y las descarga como llegaron, solo que las trata de dispersar descargándolas con cañitos, o con cañitos comparado con esto, con caños que van saliendo en distintos puntos, con la aspiración de que al distribuirlas así, el agua del río permita la oxigenación, todo lo que debe requerirse para que se purifique el agua. Esto requiere un estudio de impacto ambiental y de evaluación del impacto ambiental. Bueno, esto no está hecho. No está hecho porque la provincia de Buenos Aires dice que no llega a su jurisdicción a 11 kilómetros de la costa. Hay un organismo del Río de la Plata, que es la Comisión Administradora del Río de la Plata, que está integrado por una parte argentina y una parte uruguaya. Esa comisión no quiso hacer el estudio porque ninguna de las dos partes quisieron hacerlo. Es decir, la parte argentina, porque yo creo que sabe, porque es que lo que está por descargar no es lo que debería descargar. Y la parte uruguaya, porque además está por su lado descargando los efluentes de las plantas de celulosa, que también tienen ese problema. Entonces, entre los dos nos encubrimos y descargamos en algo que no es un río. Hay que entender que es un estuario. Lo llamamos el Río de la Plata y es como lo conocemos y lo hemos manejado así políticamente y jurídicamente. Pero es un estuario. ¿Qué quiere decir? Que el agua del mar entra. El mar está subiendo. Cuando hay sudestada, lo que entra es el agua que está afuera. El mar está subiendo, el Río de la Plata está subiendo, el estuario está subiendo, y ahí estamos descargando agua que debió ser procesada antes de ir a ese lugar. Esto es un problema serio y hay en Uruguay un sector que se queja, chico, no, sin que se le pueda, sin que consiga que le hagan caso, y acá
Nosotros hablamos del asunto, pero no hay muchos más que se ocupen de hablar del asunto. Otro tema son las soluciones habitacionales. Voy a tratar de ir más rápido. En el 2010 se hizo un censo que registró que hacían falta en total hacían falta 17.700 soluciones habitacionales. Bueno, lo que se ha construido hasta ahora lo que se ha satisfecho está en el orden del 40% de ese total. Acá ven, espero que consigan ver, este es han llegado podrían llegar a fin de este año a la construcción de 1.350 viviendas. Es difícil porque está toda la obra pública parada. Es decir, no sé cómo presentan este cuadro, pero este es un cuadro de Acumar presentado a la Corte cuando pidió informes que enseguida vamos a ver. Esto, solución habitacional no significa necesariamente una casa nueva, un departamento nuevo. La solución puede ser parcial, arreglar algo que necesitaba, pero tiene que ser completa y no siempre está completa, frecuentemente le faltan algunos servicios. Notablemente, las soluciones habitacionales vienen como un subítem del ítem contaminación industrial, pero así aparecen en la sentencia de la Corte. Y como dije antes, solo se cumplió el 40% de lo que se había censado en el 2010. No significa la construcción de viviendas, el censo era de 17.700, la Corte en el 18 dijo que el cumplimiento del plan había sido extremadamente bajo. En el 18, Acumar informa que en el 24 se alcanzaron 7.200 soluciones de total requerido en el 2010, que eso estaría alrededor del 40%. Del 10 al 18 se solucionaron 3.000, casi 4.000, y del 19 al 24, 3.200. Esas son las soluciones que se fueron dando. Como señalaba antes, en las obras paralizadas, que hubo muchas, se produjo saqueo de artefactos. No todas las obras, cuando se terminan, tienen energía, agua potable y cloaca. ¿Por qué? Porque el que hace la obra es alguien, por ejemplo, la municipalidad, una empresa que contrató, o el Ministerio de Vivienda, lo que sea. Pero la energía la tiene que poner la compañía de energía de la zona, el agua potable AISA o la compañía de la provincia, y las cloacas también, y entonces no terminan todos juntos. De pronto está construida la casa, la familia ve que esa es la casa donde pueden ir a vivir, pero no tienen ni agua, ni energía, ni las condiciones propias para poder vivir. Además, el censo del 10 se ha modificado totalmente, porque la gente ha crecido, han nacido nuevas criaturas, se han producido nuevos matrimonios. Es un censo que ya tiene un valor relativo. Y ahora hay una restricción presupuestaria inspirada en alcanzar el equilibrio fiscal, y esa restricción presupuestaria naturalmente puede impactar en la construcción de las viviendas. Otro tema del plan es la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Acá hay un camión de Acumar, de los que, con ayuda de cooperativas, recogen la basura tirada en distintos lugares de la cuenca. A fines del 2013, AMSE renunció que había más de 100 basurales que ocupaban 400 hectáreas. Eso lo dije al comienzo, me parece. Y en el 2010, Acumar elaboró un plan maestro de gestión integral de residuos sólidos urbanos para 447 sitios, y que en el 2017, 7 años después, se habían reducido a 301. A requerimiento del Juzgado Federal de Morón, en mayo del 23 se presentó un plan regional para el manejo de residuos en la cuenca Matanza-Riachuelo. Este plan regional informa que la Cava y los municipios de la ciudad
se generan diariamente 10.000 toneladas de residuos. Esto dice que produce una gran complejidad para gestionar el volumen de cada jurisdicción. Como objetivo del plan se propone limpiar los basurales, remover los residuos del curso de agua y de las márgenes, reducir la generación de residuos, minimizar lo que se envía a la disposición final. Esto lo que requiere en general, fundamentalmente, es una educación para reducir la cantidad de basura. Esta es una cuestión de educación, cómo se maneja, cómo se genera la basura. Pero esto, lo que se está proponiendo es darle solución a la generación de la basura, no evitar la generación. En mayo último, cuando Acumar tuvo que responder una pregunta de la Corte, dijo que se habían reducido los basurales a 107. Este es un número que, como les he venido mostrando, ha variado. De esos 107, 95 están en La Matanza, que es claro, más grande, Esteban Echeverría y Lomas de Zamora. Ahora, el informe llevado a la Corte puntualiza algo que habrá que tratar de que la Corte averigüe qué es, porque dice que hay 12 sitios calificados como de acceso restringido, porque presentan situaciones de recepción clandestina de residuos en lugares con administración privada. ¿Qué es esto? No estoy en condiciones de explicarlo. Es una cosa que le ha dicho Acumar a la Corte y que se lo dijo en mayo, todavía no ha pedido la Corte explicaciones. Servicios de agua potable y cloaca, que es otra cosa que está en el fallo. En el 2007, Acumar, recién creado, había aprobado que en 5 años le daba agua potable a toda la cuenca. En el 2009, el juzgado de Quilmes tuvo que exigirle que informara precisamente y detalladamente sobre la red de agua potable, desagües pluviales, saneamiento cloacal, cómo proyectaba cumplir el fallo de la Corte, que hiciera un cronograma donde nada fuera a ir a cumplirse después del 2010. El costo estimado de las obras, el ejecutor de cada obra y el detalle de los beneficiarios. Bueno, esto no está. Acumar ha hecho llegar agua potable con AISA, con distintas combinaciones, a varias zonas. Pero, por ejemplo, en Villa Inflamable distribuía agua potable en damajuanas de 20 litros semanalmente o como fuera. Las ha dejado de distribuir. Digamos, desde el mes de febrero de este año, ha dejado de distribuir. ¿Por qué? Porque le daba plata a la municipalidad para que comprara el agua que los vecinos iban a buscar a determinados lugares, y resulta que ahora no le da más fondos porque no le da fondos y los vecinos no tienen dónde obtener agua potable. Algunos ganarán plata para comprársela a ellos mismos y otros no. Entonces, se ha dejado de suministrar regularmente agua potable a la población de la cuenca en varias zonas. Y esto es un problema serio porque sin duda es un problema que genera enfermedad. Este es el servicio de agua potable que hay ahora, ¿no? La parte celeste muestra la población servida, se toma como base la población estimada de la cuenca, que son 4.500.000 personas. Ustedes ven que para el 22 se calculaba que estaba casi cerca del 80% lo que se recibía, ¿no? Entonces había el 20% estaba pendiente. Ahora fíjense que la cantidad que no recibe está bastante pareja en todo el periodo. Ha aumentado del 14 al 22, han aumentado los que reciben agua potable, pero los que no reciben siguen siendo una cantidad importante. Parte de estos recibían en Damajuana y alguna parte no recibían nada. Esto es
serio, no hay datos del 23 ni del 24. Y esto es sobre la red coaxial. La red coaxial también es un problema. Y fíjense, otra vez calculado sobre la población de 4.500.000, que para el año 22, poco más de la mitad tenía servicio cloacal. Y esto es una cosa, es un servicio que, digamos, el Estado debe suministrar. Hay que pagar una tasa, lo que fuera, pero debe estar entre los servicios públicos, y acá no hay. Esto, otra vez, es causa de enfermedades, de dificultades de distinta naturaleza que no se resuelven. Es decir, no hay sensibilidad por la salud ni la expectativa de vida de la población de la cuenca. Este es el punto. Y este programa sanitario de emergencia. La Corte le manda a Kumar formular un programa sanitario de emergencia que, entre otras cosas, implica en 90 días a partir de la notificación del fallo del 8 de julio del 2008, tiene que hacer un mapa sociodemográfico y de factores ambientales de riesgo del tipo de mapa al que se refirió la doctora Cadopi en su intervención inicial, pero que tenía que hacerlo a Kumar, que no lo ha hecho, porque debía servir para determinar la población en situación de riesgo, el diagnóstico que permita discriminar patologías producidas por una contaminación y un sistema de seguimiento de los casos detectados, elaborar un registro de base de datos y una base de datos de acceso público a la patología detectada, especificar las medidas de vigilancia epidemiológicas adoptadas, y luego de un plazo de 60 días, tenía 90 días para hacer el mapa y 60 días para poner en ejecución los programas sanitarios específicos. No ha pasado nada. El programa sanitario de emergencia, después de 10 años, en 2018, la Corte destacó que estaba pendiente el mapa integral. Tenía 90 días para hacerlo, ¿no? 10 años no había hecho nada. La justicia no aprobó ningún programa sanitario de emergencia producido por Acumar, que ha tenido varios proyectos. El 8 de abril último, el juzgado de Morón llamó a la reapertura del proceso de planificación, el 8 de abril, para una población de 4,5 millones de habitantes. Acumar en su informe se refiere a un total de 279 casos de plombemia. Entonces, si uno mira un informe de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, que las iniciales son JICA, del 31 de marzo del 2003, no 3003, sino 2003, del 2003, dice que la prevalencia de niveles elevados de plomo en sangre en los niños de Villa Inflamable es del 50%, mientras que para la Villa Corina ese porcentaje es del 17%. 3 niños de la Villa Inflamable exhiben niveles de plombemia del 20 miligramos por decilitro, por lo que requieren un intenso seguimiento y tratamiento quelante. Tratamiento quelante se llama en medicina al tratamiento que se hace con una sustancia que tiene una gran fuerza para atraer el plomo que existe en la sangre y que se aplica para la gente que tiene realmente problemas. Esto es lo que se decía en el 2003, terminamos 20 años después. Ese informe de la agencia, yo la primera vez que lo pedí, habría sido en el año 2009, 2010, no me lo dieron. Y cuando pregunté por qué no me lo daban, y yo ya estaba jubilado, me explicaron, este informe no fue recibido en su momento por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que era el destinatario, ni tampoco por el Ministerio de Salud Pública de la Nación. Entonces consultaron a Japón y le dijeron, mire, no le den a nadie este informe. Y entonces por eso es que no me lo podían dar a mí. De alguna manera este informe ha aparecido en distintas publicaciones. Esta es una publicación del 2003 que viene como parte de otro informe mayor, y entonces de ahí he obtenido esos datos. Ahora, ¿cuál es el estado de ejecución de la sentencia a los 16 años?
como ya he dicho, la información que pidió la Corte no le llegó. Al decidir recordó sus resoluciones dictadas con el mismo propósito en el 16 y el 17, porque en el 24, este año, en abril, pidió más información. Y recuerda que en el 16 y en el 17 había hecho lo mismo. Y ahora la información la pidió a los juzgados federales que están a cargo de la ejecución y a Acumar. Acumar lo presentó en mayo y los juzgados federales lo presentaron en términos también. Los juzgados federales son dos. Uno es el juzgado federal criminal y correccional de Morón, número 2, a cargo del doctor Rodríguez, y el otro es el juzgado federal criminal y correccional número 12, Secretaría 24, de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo responsable es el doctor Lijo. Lijo es hoy candidato a la Corte. Entonces, cuando apareció este pedido de la Corte de información sobre la aplicación, la ejecución del fallo, hubo una cierta confusión. Se dijo que la Corte quería parar la ejecución del fallo. Por otro lado, dijeron que como el juez Lijo estaba a cargo de una parte de la ejecución, podría tener que ver con su candidatura. En realidad, lo que tiene el juez Lijo es el control de la administración. En el control de la administración, no he hablado de eso en esta porque me habría excedido todavía más, es todavía peor, porque está lleno de observaciones que formula la Auditoría General de la Nación. La formula la auditoría las pasa al juzgado, el juzgado las pasa a la Corte, y la Corte no ha hecho nada con esto. Además, la auditoría también las pasa al Congreso Nacional. El Congreso Nacional no hace nada. Hay una comisión bicameral revisora de cuentas que recibe los informes de la Auditoría General de la Nación, y yo creo que ninguno de nosotros ha escuchado actuaciones de esa comisión bicameral. Esto no pasa nada con lo que es el control de los fondos. Hay observaciones que dónde están, que si se rendió cuenta, no, si se invirtió en lo que tenía el propósito o en otra cosa. En fin, por ejemplo, con los 250 millones de dólares que se obtuvieron en el año 90, o 90 y tantos, hay toda clase de historias que no están resueltas. Acumar presentó su respuesta al pedido de la Corte el 31 de mayo. Son 453 fojas que están a disposición de los que los quieran investigar. Como dije yo, se refiere principalmente a gestiones y muy poco a resultados. Es decir, lo que pide la Corte es cómo se compara esto con lo que había, y eso no aparece. Nosotros, el cuerpo colegiado, contestó ese traslado, porque nos dieron traslado del informe de Acumar, lo contestamos el 17 de junio en un escrito que está a disposición de que lo quiera pedir. ¿Quiénes son los responsables? Bueno, acá salieron todos, me parece que me mandaron todos de una vez para que no demore tanto. Pero en primer lugar, la Corte dictó su fallo sin estar plenamente informada. Eso es malo, digamos. Y no está plenamente informada por muchas razones, porque no hay peritos. Es decir, no hay peritos ambientales en el sistema judicial. Hay un cuerpo médico forense, por ejemplo, pero cuando se pidió una información sobre materias toxicológicas, el cuerpo médico forense respondió que no tenía toxicólogo. No tienen toxicólogo. Hay una lista de toxicólogos que pueden ser peritos, pero hay que contratarlos y pagarlos. ¿Y con qué se pagan? No hay fondos para contratar a alguien de esa lista. Por eso, nosotros, digamos, el cuerpo colegiado en su momento, y en otro momento también el Ministerio Público Fiscal, propusimos que se creara un cuerpo de peritos ambientales multidisciplinario para satisfacer esta necesidad. Entonces la Corte no estaba informada, no creó el medio para estar informada, ni se ha creado hasta hoy. La Corte no reaccionó ante la vacancia del
defensor del pueblo de la nación. No es fácil la reacción porque esto es una competencia del Congreso, pero alguna gestión debería hacerse para decir que hay un órgano creado por la Constitución que está vacante y que tiene una función judicial de prever la ejecución de un fallo estructural que interesa a la salud de la población de la cuenca. Como decía antes, ignoró la Corte la necesidad de peritos ambientales, actúa con extraordinaria parsimonia. No, los trámites en la Corte pueden durar años sin que pase nada, pasan, con suerte pasan de una vocalía a otra, dan vueltas, en general estos terminan en la Secretaría Ambiental y pasan largo tiempo en la no escuchó las sugerencias procesales. El Ministerio Público Fiscal hizo en el 2022 una sugerencia procesal de fondo que tendía a crear mecanismos para superar las dificultades que hay por la ausencia de medios para aplicar una sentencia estructural. Ese documento, que es bueno, digamos, bueno, a mí me gustó, me pareció bueno, no mereció ningún tratamiento de la Corte. Es una propuesta del Ministerio Público Fiscal para decir, mire, para ejecutar esta sentencia usted necesita tal cosa. Por supuesto que esa propuesta incluía el cuerpo de peritos ambientales. No, la Corte no hizo nada con eso, lo tiene ahí. En su sentencia, la Corte eliminó la intervención de la Cámara. Dice la Corte, en el fallo, que las decisiones que tomen los jueces de primera instancia, los dos, antes había uno solo, inicialmente era el juez de Quilmes, que actuaba, yo diría que con mucha más autoridad, con mucha más fuerza que los dos juzgados actuales. Pero ese juez circuló una versión de que podía estar involucrado en algún caso de corrupción, la Corte le sacó los asuntos y lo mandó a los otros dos juzgados. Pero sus decisiones son mucho más categóricas que las que se están tomando en los otros dos juzgados. Bueno, decidió la Corte que esos juzgados iban a ser considerados como una instancia última y que solo se podía apelar directamente a la Corte. Sacó a la segunda instancia, a las cámaras del medio. Ahora, entonces, ¿cómo se apela? Y hay que apelar con un recurso extraordinario. ¿Qué hace la Corte? No resuelve los recursos extraordinarios, se están acumulando. Están acumulando y ahí están. El Congreso, yo dije, no tiene sensibilidad para los temas ambientales, ni para la designación del defensor del pueblo de la nación, ni para la Auditoría General de la Nación, ni para ACUMAR. De todos estos, bueno, el defensor no existe, pero de Auditoría General y de ACUMAR recibe informes anuales, ¿no? ¿Cuándo vimos una reacción de las comisiones de ambiente de cada una de las cámaras ante esos informes? No hay nada. La nación, la provincia y la CABA no cumplen sus obligaciones como autoridad. Esto está claro. Y ACUMAR es responsable de la ejecución y se acomoda políticamente a lo que pasa en los otros niveles. Y ACUMAR tiene una fuerte capacidad de decisión que le da la ley de creación. No la ejerce. La verdad es que no la ejerce. Y esas son las responsabilidades que han generado esta situación en el proceso de ejecución del fallo en la causa Mendoza. Bueno, yo hablé 1 hora y media, que era mucho más de lo que debía haber hablado. Muchas gracias. Contento de haber estado con ustedes aquí esta tarde. Muchas gracias, Raúl. Muy interesante la presentación y muy pormenorizada. Vamos a hacer 10 minutitos. ¿Sobrevivieron algunos? Ahí el doctor Baroto pregunta por escrito si hay alguna estimación del tiempo que se requeriría y su correspondiente costo total que tendría resolver completamente el tema de la contaminación de la cuenca
aplicando algún método ya utilizado en países industriales con situaciones equivalentes. Por ejemplo, el estuario del Támesis. Claro. Mire, no hay ninguna estimación, no hay ningún proyecto, no hay ninguna evaluación de costos posibles. Yo creo que, como soy abogado, creo que debemos empezar por las normas que se aplican. Lo primero que hay que hacer es realmente liquidar los permisos para contaminar el riachuelo. Y entonces a partir de ahí hacer otras cosas. Si hay industrias que deben relocalizarse, bueno, que se busque cómo se relocalizan. Están tratando de relocalizar las curtiembres, como mostré. Entonces, esa es una posibilidad. Pero esa posibilidad lleva años y no se termina de hacer. Hay que, primero, esto. Segundo, poner multas que disuadan a los que contaminan. Porque si hoy es más barato pagar la multa que modificar el proceso industrial, es al ñudo reempujar, ¿no? Entonces no hace falta que haya conciencia sobre la gravedad de lo que estamos viviendo, sobre el daño que se está haciendo a la población. Son 4,5 millones. No creo que los 4,5 millones estén en la misma condición de fragilidad, pero hay una gran parte que sí está. Y tenemos chicos que están intoxicándose, que no van a terminar su formación neurológica para poder ser universitarios. Y eso es lo que estamos haciendo. En fin, lamento no tener una respuesta, pero me encantaría poder empujar la formulación. Gracias. Hugo Álvarez Sáez está levantando la mano. Hugo, estás muteado. Tenés que activar el micrófono. Activar el micrófono. Ahí está. Sí, estaba muteado. Disculpas. Bueno, primero, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Estradolluela, por la intensa, profunda investigación realizada para darnos un informe tan completo. Yo quería hacer un pequeño aporte cuando se menciona la falta de información idónea. No tenemos peritos, no tenemos idóneos que puedan llegar a informar sobre la contaminación, sobre las enfermedades. Bueno, ocurre que la institución que es una de las más importantes de Latinoamérica, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en el año 2012 dictó un programa nacional Ciencia y Justicia, por el cual se pone a disposición de la justicia del país a los 24.000 investigadores y becarios en todas las 4 grandes áreas del conocimiento. Indudablemente, bueno, todos los que estamos en pantalla conocemos el CONICET. Es donde se radica el conocimiento de excelencia del país. No es excluyente, pero sí, para pertenecer al CONICET hay que formar parte de aquellos que se han capacitado extensa e intensamente. No cabe la menor duda que hay institutos del CONICET que son perfectamente idóneos para opinar sobre contaminación de aire, agua y suelo. Están en contacto con sus pares internacionales, todo lo que le da a su opinión una solidez, una fortaleza hasta superior a la de peritos oficiales. Están a disposición para casos de alta complejidad o de relevancia institucional. Creo que estamos, en el caso Mendoza, ante un caso
de alta complejidad y de relevancia institucional que ameritaría, ya que el CONICET también forma parte de ACUMAR en su aporte, no parte de ACUMAR, pero sí forma parte de, junto con usted lo mencionó, yo no recuerdo, Sí. el otro organismo de Y no, control el de agua. Instituto Nacional del Agua. Tal cual. Bueno, estaría perfectamente habilitado como para intervenir por la doble vía. En este caso, bueno, un simple aporte y una referencia al Programa Nacional Ciencia y Justicia para casos de alta complejidad o de relevancia institucional del CONICET. Pues, Muchas gracias. muchas gracias a usted. Yo coincido totalmente con lo que usted dice del CONICET. Más todavía, usted ha visto que yo critiqué una resolución 283, una resolución del año 19, porque es la que, desde mi punto de vista, asegura que se siga contaminando el río. Bueno, para criticarla, usé elementos de un documento del CONICET que en el proceso de elaboración de esas normas dijo que no era adecuado. Y Acumar no le hizo caso y siguió adelante con su... Lo que pasa es que el CONICET tiene un compromiso de confidencialidad firmado con Acumar, igual que tiene el INA. Y entonces, si además la confidencialidad sobre la información ambiental se refuerza con un decreto más reciente, esto se viene a complicar mucho. Pero yo estoy absolutamente convencido que el CONICET podría perfectamente iluminar todo esto, pero lo que pasa es que no quieren prender la luz, señor. Comprendo, doctor. Muchas gracias, Raúl. Si no hay más preguntas, la exposición fue muy concreta, la vamos a compartir, la estamos grabando, la vamos a editar y la vamos a compartir. Si Norma habilita su micrófono, ya podríamos ir cerrando. ¿Dónde está? Bueno, tal como decía el licenciado Tazara, esta presentación la hemos grabado y la compartiremos en próximos días con nuestros contactos y en nuestras redes sociales. Para aquellos que asisten por primera vez, quiero decirles que el Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional, fundado en 2005, todos los proyectos fueron realizados por los más de 100 científicos, técnicos y empresarios que provienen tanto del sector público como del sector privado, muchos de los cuales están hoy aquí presentes. En cuanto a nuestra próxima conferencia, la misma estará a cargo del doctor Alfredo Caro, quien se referirá a la política sobre la energía nuclear en la Argentina del siglo XXI. La ofreceremos el miércoles 2 de octubre, como siempre, a las 19 horas. Hasta entonces, muchas gracias, doctor Raúl Estrada Oyuela, magnífico sus conocimientos y todo lo que compartió con nosotros. Muy agradecidos. Bueno, Muchas gracias, Raúl. no, gracias a ustedes por tener estas iniciativas y ojalá consigamos que, que nos escuchen, ¿no es cierto? Exactamente. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima. A la próxima.